Las últimas oportunidades para ir a verme al Roxy son los jueves de agosto. O sea que hay 4 últimas funciones. Los jueves de agosto. Los jueves de agosto entran a hernancasieri.com y pueden conseguir entradas, las últimas, porque siempre se están agotando con mucho tiempo de anticipación, porque no es un lugar multitudinario, es un lugar muy íntimo que entra... Y es muy lindo aparte. Es muy hermoso, es para comer, para tomar algo y escuchar cuentos a la carta. Viniste a las 9 de la mañana, Sí. te llevaste lo que pudiste llevar de acá, hablamos un poco de gente que venía a presumir a sus niños genios, hablamos de niños que le negociaban cosas a sus padres de maneras como totalmente insólitas. Divertido. Niños que hacían cosas que uno no se imagina que hacen los niños de esa edad. Sí. Hablamos de tradición y superstición. de tradiciones y supersticiones, Sí, totalmente. también. Del tema de la palabra con B corta que no se dice en la Sí, radio. es verdad. Llamó un oyente contando que su hijo, muy pequeñito de 3 años, le hablaba de espermatozoides y de óvulos. Los omatozoides. Omatozoides y bola de carne. Y la bola de carne. La bola de carne. Espectacular. Y de todo eso salió un cuentito que se llama El primer espermatozoide. Harry, ¿estamos haciendo? Mi fantasía es esa, boludo. Ay, qué rico. ¿Sabes cómo te extrañé? Estaban las medialunas porque me las seguían dando, Claro. pero no eras vos. Pero yo dejé las órdenes claras. Hernán, ¡Cuidado! Hernán se tiene que ir con 2 medialunas de la radio. Nos vemos. Si no, no hay Hasta luego. cuento. Bueno, tengo historias de niños prodigio, Sí. pero no muy sustanciales. También tengo historias de gente que tiene plata y que piensa que tener plata genera que haya que tener más. Niños Sí. prodigio, gente de plata. Me voy a escribir un cuento. Sí, No cumple sé mi qué abuela, pasa. salvala. ¡Felices 85! Gracias, ¡No! chau. Azucena y Omar no podían tener hijos, y tener hijos era lo que más deseaban en el mundo. Hicieron todo lo posible y se frustraron durante años. Cuando Azucena cumplió 35 y Omar 38, decidieron adoptar. No era el sueño de ninguno de los dos adoptar, porque querían un hijo biológico que tuviera la nariz de Azucena y los ojos de Omar, pero ya lo habían intentado todo y se habían rendido. Se fueron a Haití los dos y volvieron siendo 3. El pequeño Antoine tenía los ojos enormes y curiosos. Les costó bastante a Azucena y Omar aceptar a un bebé de otro color, tan evidentemente no propio. Pero se acostumbraron. Solamente se entristecían al ver a otros padres con hijos de rasgos parecidos, porque entendían que en esa semejanza la palabra familia era más pura. Pero cuando salían a la calle sonreían y alardeaban de Antoine en el cochecito, y no dejaban ver que estaban felices a medias. Además, el nene era adorable. Y enseguida empezó a caminar y sobre todo a hablar. Antoine fue muy locuaz desde los 2 años y nadie podía entender cómo, además de español, también hablaba un poquito en francés. Era su lengua materna, claro, porque es el idioma que se habla en Haití, pero él había salido de Puerto Príncipe a los 8 meses y su bilingüismo no tenía lógica. Pero además de eso tenía una inteligencia brutal. Antes de cumplir 3 años le explicó a sus padres su teoría del segundo espermatozoide. Les dijo que no es el primero el que fecunda el óvulo, sino el segundo, y que en la vida a veces ser primero no significa nada. Y los padres inmediatamente le desinstalaron TikTok. Pero no era eso, no eran las tablets. Sus maestras del jardín maternal le suplicaron a Azucena y a Omar que llevaran a su hijo a una escuela primaria o a un colegio para genios, porque se aburría muchísimo el nene recortando o jugando con plastilina. Azucena y Omar supieron también por otros padres del jardín que las maestras le tenían también a Antoine un poco de miedo. Cuando Antoine cumplió 5 años ya era oficialmente un niño prodigio. Un test de Mensa le había otorgado un coeficiente intelectual de 141 a los 5 años. Y 2 colegios, uno de Estados Unidos y otro de Zúrich, le habían ofrecido a los padres becas de estudio. Azucena y Omar estaban decidiendo qué hacer, si aceptar vivir en Europa o en Norteamérica para acompañar al chico, cuando Azucena quedó embarazada. Eso sí que no estaba en los planes de nadie. Después de todos los tratamientos era imposible, pero ahí estaba ella con un embarazo de 2 meses y medio y una alegría que nadie le había visto nunca. Azucena, que siempre había sido una mujer callada y formal, de repente cantaba y bailaba en la casa, mientras que Omar, que se había resignado a no tener nunca un hijo biológico, lloraba a la noche de felicidad, pero también con la prudencia de saber que el embarazo era algo muy endeble. Ninguno de los dos quería cantar victoria antes de tiempo y no le contaron sobre el embarazo a nadie en su familia y tampoco a Antoine. Pero el chico lo intuyó, supo que algo pasaba. De un día para el otro sus padres dejaron de hablar de la beca
y del viaje, y de Zúrich, y de Nueva York, y del coeficiente intelectual. Incluso algunos días ni le dirigían la palabra. Sin ninguna razón empezaron a pintar de colores la habitación donde Antoine dormía y lo dejaron solo para ir a comprar muebles o llegaban tarde a buscarlo a la escuela. A los 6 meses de embarazo, cuando ya la barriga se notaba mucho, Azucena y Omar le contaron a Antoine que iba a tener un hermanito. Por supuesto, el chico les dijo que ya lo sabía. ¿Cómo que lo sabías? ¿Desde cuándo?, preguntó el padre. Y el chico respondió, desde que mami dejó de sangrar. Y les mostró un peluche hermoso que estaba cosiendo él mismo, una nena rubia con trenzas, y Antoine dijo, desde que mami dejó de sangrar, le estoy preparando este regalo a Ana. ¿Quién es Ana?, preguntó el padre, y Antoine le dijo que no sería un hermanito, que sería una hermanita, y que se iba a llamar Ana. 2 días más tarde la ecografía les confirmó a los padres que sería una nena, y allí mismo decidieron hacerle caso a Antoine y bautizarla con ese nombre, Ana. Ana nació en verano, cuando la familia ya había decidido quedarse en el país y rechazar las 2 becas de Antoine, que empezó el primer grado en un colegio de barrio. En esa época fue que Antoine empezó a hablar más en francés que en castellano, pero nadie se dio cuenta. Los abuelos, los tíos, los primos llegaban con regalos para la recién nacida y todos señalaban que Ana tenía la misma nariz de Azucena y los mismos ojos de Omar. Pero la felicidad duró poco. Antes de cumplir 1 año, Ana empezó con problemas hepáticos y su deterioro fue fulminante. Azucena y Omar vivían en la clínica con el bebé. A veces rezaban, a veces lloraban, casi nunca dormían. Antoine había quedado en la casa al cuidado de sus 2 abuelas. Durante la internación de su hermanita, Antoine ya solamente hablaba en francés. Cuando Ana murió tenía 1 año y 12 días. Decidieron velarla en la casa. Para eso, las abuelas empezaron a acondicionar la habitación infantil. Una de las abuelas encontró debajo de la almohada de Antoine el peluche que el nene le había hecho a su hermana antes de nacer. Era el peluche de una nena rubia con trenzas. El muñeco tenía 6 alfileres clavados a la altura del hígado. ¡Uy! ¡Qué hijo de puta!